El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la ONU proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde entonces, el 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Son el conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad. Sus principales características es que son universales, porque son aplicables a todas las personas sin distinción alguna. Son inalienables, porque a nadie puede cancelársele o destituírsele, y al mismo tiempo nadie puede renunciar a ellos. Son indivisibles e interdependientes, porque imponen obligaciones, particularmente a los estados y a los agentes de los estados. ¿De dónde provienen las normas internacionales de derechos humanos? Tienen su origen principalmente en tratados internacionales y en el derecho internacional consuetudinario. ¿Quién hace las normas internacionales de derechos humanos? Está constituido en torno a una comunidad de países. Como tales, son estos los que hacen las normas mediante la costumbre, la elaboración de tratados y la redacción de declaraciones, conjuntos de principios y demás instrumentos. ¿Dónde se desarrollan y aprueban las normas internacionales de derechos humanos? Son elaboradas por los órganos de los derechos humanos de las Naciones Unidas, por organizaciones regionales como el Consejo de Europa, la Organización de los Estados Americanos o la Organización de la Unidad Africana, entre otros. México participa a nivel regional en la Organización de Estados Americanos, la OEA, de donde surge el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. ¿Qué obligaciones tienen los estados en relación con los derechos humanos? En lo particular tienen tres obligaciones muy importantes. Respetar, que implica que el Estado debe abstenerse de inferir con el goce de los derechos humanos. La obligación de proteger, que significa crear todos los mecanismos o garantías necesarias para hacerlos valer. Tienen que garantizar, lo que implica crear la infraestructura legal e institucional, y tienen que promoverlos. Se trata de una obligación de carácter netamente progresivo para lograr los cambios en la conciencia pública, en la percepción y en el entendimiento. ¿Hay una lista de derechos humanos? En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se consagran los derechos considerados fundamentales, pero no por ello se constituyen una lista cerrada, por lo que pueden existir más. ¿Qué es la Carta Internacional de los Derechos Humanos? Es la base jurídica del siglo XX en materia de derechos humanos. Contiene derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y el derecho de toda persona. ¿Cuáles son los tratados básicos en materia de derechos humanos? Actualmente existen 9 tratados básicos en materia de derechos humanos, los cuales son nombrados pactos o convenios. Ponle pausa y chécalos, aquí te los ponemos. ¿Hay alguna jerarquía entre los derechos humanos? No, todos los derechos humanos tienen la misma importancia, ya sean económicos, políticos, civiles, sociales o culturales. ¿Quién vigila los derechos humanos? Las instituciones nacionales de derechos humanos, las y los legisladores, los tribunales de justicia, los medios de información, las instituciones académicas, entre otros. En el plano internacional, la Organización de las Naciones Unidas, las organizaciones regionales y las organizaciones no gubernamentales, las ONG. ¿Quiénes son defensoras y defensores de los derechos humanos? Son grupos e instituciones encargadas de promover y proteger los derechos humanos. Toda persona que de forma pacífica promueva o defienda los derechos humanos puede ser considerada como un defensor. ¿Qué hacen las Naciones Unidas para vigilar los derechos humanos? Cuenta con mecanismos y organismos que vigilan y cooperan con el cumplimiento de las obligaciones y compromisos aceptados por los países, derivado de tratados y de otros instrumentos internacionales. ¿A qué se dedica la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos? Prevenir casos de violación, asegurar el respeto y promover la cooperación internacional para proteger los derechos humanos. Además, tiene la obligación de fortalecer y hacer más eficiente el sistema de las Naciones Unidas en la esfera jurídica de los derechos humanos. ¿Qué hace la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La Comisión Interamericana, entre otras cosas, recibe, analiza e investiga denuncias de personas que consideran que han sufrido violaciones a sus derechos humanos. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos brinda medidas de protección a las personas que se encuentran en situaciones de riesgo o vulnerabilidad. ¿Cuáles y de qué tratan los casos sobre México que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha conocido? Ha conocido de 7 casos, entre los que más famosos se consideran el campo algodonero y el caso Radilla Pacheco. ¿Pueden los gobiernos limitar los derechos humanos? Pueden estar sometidos a ciertas formalidades,
condiciones, restricciones y sanciones de interés de la seguridad nacional, la protección de la salud o la protección de los derechos y libertades de las personas. ¿Son los derechos humanos un obstáculo para el orden público y para la seguridad? No, la protección de los derechos humanos es fundamental para un orden público y una estabilidad social. Dependen los derechos humanos del contexto cultural. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de forma justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. ¿Las personas tienen obligaciones en materia de derechos humanos además de los estados? Sí, también las personas pueden ser sujetas de obligaciones en materia de derechos humanos, las organizaciones internacionales y otros agentes no pertenecientes al Estado. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos promete a todas las personas los derechos económicos, sociales, políticos, culturales y civiles para que sustenten una vida libre de miseria y temor.